Bienvenidos a este videoclase denominada la financiación, los costos y la contratación en los servicios de salud. Continuamos en este curso de administración en salud y pues el día y el momento de lo que vamos a realizar el día de hoy es que miremos las generalidades. No vamos a profundizar, no vamos a detenernos mucho, sino que de una manera corta, de una manera general, vamos a identificar cómo se financia la salud, cómo está financiada la salud. Todos vivimos en el sistema, todos somos pacientes, ustedes están en la formación del talento humano en salud, ustedes, digamos, son los actores que van a enfrentarse a los servicios de salud y a la realidad, y es muy importante que comprendamos cómo se financia la salud, dónde están los recursos, cómo aparecen estos dineros, cuáles son los costos y, digamos, cómo pueden ser los contratos. Eh, iniciando este módulo, quisiera plantearles a ustedes lo de los planes de beneficios. Hemos denominado anteriormente en anteriores videoclases y en diferentes elementos que hemos tenido a lo largo del curso, los regímenes que tiene nuestro sistema. Claramente estamos definidos en que, dependiendo de la capacidad económica y la capacidad de pago, pues o hago parte de un régimen contributivo o hago parte de un régimen subsidiado. El régimen subsidiado lo hacen parte, digamos, aquellas personas que son denominadas la población pobre, que no tiene, digamos, la capacidad económica suficiente para poder contribuir con la salud. Entonces se subsidia por cada uno de nosotros, y se subsidia también por el Estado. Y pues otro, digamos, grueso es el régimen contributivo, donde están aquellas personas que tienen capacidad de pago y contribuyen para la salud. Y recuerden no dejar a un lado la población pobre no asegurada, que es esta población que, digamos, no hace parte ni de uno ni de otro de los regímenes. También allí aparecen algunos regímenes de excepción, algunos que son, digamos, no es el grueso de la población colombiana, pero recuerden que hay alrededor de 2 millones de habitantes en nuestro territorio nacional que hacen parte de los regímenes de excepción, que no es ni contributivo ni subsidiado y no es población pobre no asegurada, sino que dependiendo, digamos, que la institución donde labora y algunos, digamos, instituciones como tal, digamos, tienen esa diferenciación. Muy bien, estos regímenes entonces, tanto el contributivo como el subsidiado, se ha unificado. Hace un par de años, cada uno de ellos tenía un plan de beneficios, lo que llamamos el POS, el Plan Obligatorio de Salud, que hasta hace un par de años existía. Ya en Colombia no hablamos de POS y no POS, sino que hablamos de un plan de beneficios. Ese plan de beneficios se unificó. Lo que se unifica entonces son unos listados de medicamentos, de procedimientos de laboratorio clínico, que me permiten tener todo un abanico y toda una lista de cuáles son estas tecnologías que hacen parte de los beneficios de salud y que están pagas por cada uno de lo que vamos a denominar como la UPC, que es el tema siguiente que vamos a ver. Este plan de beneficios entonces, digamos, tiene este paquete. Cuando, digamos, no está dentro del plan de beneficios, el ministerio lo ha definido como exclusiones. Esto es, digamos, lo que vamos a denominar como algunos medicamentos, procedimientos y laboratorio que no hace parte, digamos, de la evidencia científica, que son cosméticos, que son estéticos, que son otro tipo de beneficios. Entonces se ha denominado en nuestro país como las exclusiones, y estas exclusiones, ustedes como médicos generales, ustedes como médicos especialistas, y los profesionales, el talento humano en salud, pues entonces tiene que acudir a una plataforma que es denominada el MIPRES, donde se tiene que solicitar esa exclusión y justificar el por qué se está solicitando, sabiendo que está excluido en el plan de beneficios. Es muy curioso que, como lo mencionaba hace, digamos, en videoclases anteriores, nuestro plan de beneficios es un plan de beneficios que tiene bastantes, digamos, posiciones encontradas. Recuerden que cerca del 80% de las acciones de tutela que se cometen en nuestra, o digamos que se sancionan en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema colombiano, en nuestro país, están incluidas en el plan de beneficios. Entonces, una de las grandes críticas que existen de por qué las aseguradoras niegan este tipo de servicios sabiendo que ya están en el plan de beneficios. Es una discusión de regulación, de múltiples posiciones que existen con relación al funcionamiento de la estructura de este sistema de salud. Muy bien, teniendo claro este plan de beneficios, entonces pasemos a la financiación de la salud. La financiación de la salud, digamos, tiene
múltiples fuentes de financiación. Yo he tratado de hacer aquí un esquema, es una construcción propia, donde he tratado de plantearles a ustedes de una manera sintética, corta, cómo se financia la salud. Y sobre todo el régimen contributivo, con los que contribuimos a la salud en nuestro país. El 12.5% aportamos cada uno de los ciudadanos que contribuimos al sector salud. Ese 12.5 está, digamos, distribuido de la siguiente manera: el 8.5 lo genera el empleador, o sea, la institución en la que trabajo, y el trabajador, cada una de las personas, aporta el 4%, dependiendo de su ingreso de base de cotización. Entonces, dependiendo de esa condición, pues aporta unos recursos. Aporta unos recursos al sistema de salud, que en este caso pueden ir a la aseguradora, que en este caso van pues a la aseguradora y pues a su vez entran a una bolsa, lo que llamamos el Banco de la Salud, que es el ADRES. El ADRES es la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social. El ADRES es un actor nuevo que, digamos, ha tenido una posición bastante interesante en el sistema de salud por muchos. Es denominado el Banco de Salud, es el que, digamos, suprimió lo que anteriormente conocíamos como el FOSIGA. Este ADRES lo que plantea es toda una organización que hace parte del sistema de salud, que hace parte del Ministerio de Salud, y este banco lo que unifica eran varias cuentas que tenía anteriormente el llamado FOSIGA, y que eso estaba en una empresa fiduciaria que todo el tiempo iba cambiando. Entonces el ADRE lo que dijo fue: venga, unifiquemos los recursos y tengámoslos en un banco propio del sector salud. En este Banco de la Salud entonces llega cada una de las contribuciones que nosotros hacemos para la salud, de lo que nosotros aportamos, pero también llegan otros recursos del Sistema General de Participaciones, recursos del Presupuesto General de la Nación, recursos del FONSAT, que es el Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito, recursos de Coljuegos. Recuerden que los juegos de azar, las apuestas y demás, el impuesto al tabaco, impuesto a algunas empresas comerciales que digamos son encargadas de juegos, y digamos del alcohol, del cigarrillo y demás, son recursos que financian la salud, paradójicamente. Por un lado no se enferman y por otro lado pues aportan para financiar el sistema, pero digamos son contradicciones un poco raras, pero que hacen parte pues como del sistema de salud colombiano. Estos actores entonces también aportan recursos para el ADRES, y el ADRES, nosotros estamos hablando de que aproximadamente, de manera general, el gasto en salud corresponde al 7.2% del Producto Interno Bruto. No estamos ni muy avanzados, ni tampoco pues somos los peores a nivel latinoamericano. Es, digamos, un país que tiene un aporte y un gasto en salud pues que podría mejorarse, claro está, pero que también, digamos, con los recursos que hay, tranquilamente puede funcionar si se alinearan, digamos, otros elementos. En este caso pues como la corrupción, el despilfarro y demás. Pero bueno, volviendo al ADRES, entonces el ADRES tiene todos estos bancos. Este banco recibe recursos, múltiples recursos de diferentes fuentes, y el banco entonces, como el ADRES, el encargado es de generar una distribución que le va a entregar a las EPS lo que vamos a denominar como la UPC. ¿Qué es la UPC? Es la unidad de pago por capitación, que es entonces lo que valemos cada uno de los colombianos. Eso es lo que vale cada uno per cápita, por cabeza. Eso es lo que vale cada uno de los colombianos, en términos financieros, para el sector salud. Entonces el ADRES le entrega a la EPS, voy a dar un ejemplo de EPS-X. Entonces esta EPS-X dice: ve, yo tengo 100 afiliados del régimen subsidiado, entonces yo le voy a entregar esta UPC de su régimen subsidiado, que para el régimen subsidiado, cifras del año 2020, cada, digamos, gasto per cápita, unidad de pago por capitación, corresponde a 829.526 pesos por año. Y para el régimen contributivo, 892.591 por año. Eso es lo que vale cada una de la cabeza de cada un colombiano, para el sistema de salud, digamos, financieramente por año. Entonces dividan eso por 12 meses y eso es lo que relaciona, digamos, su EPS. Esta UPC entonces se le entrega a la EPS para que su EPS haga la gestión específica
de brindarle la atención a cada una de las personas, de los colombianos. Recuerden que las EPS, ya anteriormente habían unas EPS que eran del régimen subsidiado, otras que eran del régimen contributivo. Hoy en nuestro país ya opera de que una EPS puede ser y manejar pacientes del régimen subsidiado y pacientes del régimen contributivo. Ejemplos concretos: Sura tiene pacientes del régimen subsidiado y pacientes del régimen contributivo, y así pues todas las EPS específicas que están vigentes en nuestro país. Entonces estos recursos de la UPC, que son diferentes, ahí podemos generar algunas discusiones que en relación los economistas de la salud plantean que, digamos, porque si la UPC es diferencial, hay diferencias económicas, una es la del régimen contributivo es más alta que la del régimen subsidiado, porque tenemos el mismo plan de beneficios, el plan de beneficios es el mismo. Si el plan de beneficios es el mismo, si tenemos la misma tecnología, pues debería haber unificación, digamos, también en la financiación, en la unidad de pago por capitación. Y teniendo un antecedente demográfico, epidemiológico, como que la población del régimen subsidiado es población que tiene una carga de enfermedad más alta que la del régimen contributivo, según algunos estudios específicos que se han hecho en nuestro país, pero son, digamos, temas de discusión y que cada uno de nosotros puede profundizar y digamos, problematizar. Con estos recursos, entonces, las EPS lo que hacen es negociar su plan de beneficios, el plan de beneficios que tiene cada uno de nosotros que valemos este recurso, con la IPS. Entonces hay una negociación entre la EPS con la IPS para decir el plan de beneficios que tenemos cada uno de los colombianos, cómo lo vamos a negociar, cómo voy a contratar y cómo yo voy a prestar, digamos, esa relación. Y es aquí el modelo o el momento que denominamos la contratación de los servicios de salud, que es el tema que sigue en las posteriores presentaciones. Esto es, digamos, como la financiación y la generalidad de la financiación en el sector salud. Muy bien, entonces ahorita, ¿cómo va a ser esa negociación entre el prestador, que es la IPS, con el asegurador, que es la EPS? Necesito unas condiciones metodológicas y cada uno de ustedes es muy importante que cuando lleguen a su rural, que cuando estén en su internado, que cuando estén como médicos generales, que cuando estén ejerciendo su profesión a futuro, pues van a tener que tener algunos escenarios claros para sentarse con el asegurador, con la EPS y negociar. Y negociar y sentarse y decir cuánto vale, cuánto voy a contratar, y digamos cómo yo voy a hacer esto. Hay algunos aspectos metodológicos que es lo que vamos a tratar de mirar aquí de manera muy rápida, muy digamos, sintética, para que podamos entender un poquito acerca de esa contratación entre el asegurador y el prestador. Los aspectos metodológicos inician en un estudio de mercado. Inician en un estudio de mercado que debe plantearse un análisis demográfico. Los estudios de mercado es, digamos, un criterio muy económico, muy administrativo, que se utiliza para identificar, en este caso en el sector salud, pues demográficamente la población que usted está atendiendo, cómo está distribuida, cuál es el análisis socioeconómico de la población, cuál es la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, cuál es el análisis de la calificación de la EPS. Recuerden que hay unas calificaciones, incluso ya se habla de una habilitación por EPS, y define, digamos, hay una definición de la EPS de interés a la cual usted quiere negociar y demás. En muchos de los casos la aseguradora, digamos, tiene digamos, la población, y digamos tiene algunas ventajas con relación al prestador, porque digamos son los que manejan el recurso y porque ellos también, digamos, tienen sus condiciones para hacer contención de este recurso financiero. Muy bien, entonces en este aspecto metodológico, ¿cómo vamos a seleccionar la modalidad de contratación? Es muy importante que identifiquemos que necesito saber cuál es el perfil de mortalidad, el perfil de morbilidad, de qué se me están enfermando la población. Tengo que tener, digamos, qué tipo y qué volúmenes de servicios presto para poder sentarme, digamos, y metodológicamente plantear un nivel de contratación. Tengo que tener un análisis de la capacidad de producción, unos análisis de costos, cuánto me vale, cuánto tengo, cuánto, digamos, necesito proyectarme y traer para que los recursos y la fuerza de trabajo pueda cumplir esa necesidad que tiene, digamos, ese contrato.
Hay unos análisis de capacidad de gestión, verificación de derechos, de autorizaciones, de facturación, de capacidad de respuesta a glosas, que es aquí donde entra el tema de las auditorías muy importantes y que digamos la glosa es un asunto que vamos a discutir a lo largo de este curso, que es muy importante para tener claro y de que eso todo el tiempo en el sistema de salud digamos está presente. Y otro asunto que digamos los administradores eh, nos toca lidiar y que es bastante complejo es el tema de la gestión de la cartera. La deuda que tienen las aseguradoras con los prestadores es muy alto y esa cartera, digamos, es de difícil cobro en muchas ocasiones. Muy bien, entonces en estos aspectos metodológicos hay que tener claro que la contratación no es simplemente firmar un acta o firmar un contrato y ya, sino que la contratación tiene unos momentos, que hay unas fases de contratación donde hay unos seguimientos a los contratos, donde hay unos ajustes, donde hay una liquidación y donde hay una planeación de un nuevo contrato. Es un modelo cíclico que yo todo el tiempo tengo que ir teniendo presente para la administración de los servicios de salud y para yo tener presente, digamos, como esa, digamos, supervivencia, para sobrevivir, porque recuerden que los hospitales son empresas y como empresas dependen en gran medida dependen en gran medida de la producción de servicios de salud. Entonces, en esa producción de servicios de salud es donde se va a necesitar, digamos, vender servicios para poder sobrevivir. Allí hay muchísimas críticas con relación a eso. Es muy común en las escuelas de medicina, en las escuelas de salud, encontrar que la economía, que los administradores, que la culpa es de ellos porque se entraron a entrar pues porque ingresaron a un negocio y entraron a mirar el sector salud como un negocio. Hay muchísimas posturas de eso, lo importante es que tengamos una posición clara, crítica y con argumentos con relación a eso. ¿Será que el problema es de la administración, de la economía o el problema es de la estructura de cómo está el sistema? Evidentemente el sistema está planteado como un modelo económico y como un modelo económico pues las instituciones y los hospitales deben de vivir, deben sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es prestar servicios de salud. Entonces ahí empiezan a haber competencias y empieza a haber, digamos, elementos de cómo sobrevivo. Muy bien, las principales modalidades de contratación en Colombia en salud, estas son las principales, no las únicas, pero son las grandes y las que más se conocen. Hay una contratación por capitación, hay una contratación por evento, hay una contratación por paquete de servicios o hay una contratación de pago global prospectivo, que es el famoso PGP, que últimamente con algunas aseguradoras que iban a ser liquidadas, con algunas EPS, se empezó a manejar este concepto. También muchachos, tener presentes de que la EPS actualmente se conoce como EAPB, Empresa Administradora de Planes de Beneficio, o EPS, digamos hay algunas digamos similitudes entre ellas y para que no nos genere confusión en algunos textos y en algunos ejercicios a lo largo del curso puede existir digamos como esa terminología. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Es una administradora de planes de beneficios, una EPS es eso, administra planes de beneficios. Muy bien, vamos entonces a mirar para finalizar algunos elementos básicos de la diferencia de estos contratos. El contrato capitado, el contrato por capitación, es una aceptación de un grupo de riesgo conformada por personas ubicadas en un territorio específico. Entonces lo que me dice es, mira, tú tienes un municipio, tú estás en un barrio, tú estás en un lugar y yo te voy a capitar toda la población que usted tiene allí. Yo te voy a pagar para que usted atienda a esa población. Si va al servicio, muy bueno. Si no va, muy bueno. Yo te pago para que por cápita usted atienda a ese tipo de población. Ese tipo de población es uno de los contratos más utilizados en los servicios de primeros niveles, es de los más frecuentes. Y hay varios tipos, varios subtipos. Hay una cápita integral, entonces yo digo, voy a capitar absolutamente todos los niveles, primer, segundo y tercero, o voy a ver una cápita parcial, solamente voy a capitar primeros niveles, o una cápita especializada. Ya depende, digamos, como la capacidad en la institución, dependiendo del nivel de atención que tiene. Recuerde que en nuestro país nosotros hablamos de 3 niveles de atención. Básico, primer nivel, segundo nivel y los niveles especializados.
que es el tercer nivel. Algunos digamos, frecuentan y dicen, este hospital es de cuarto nivel, o este hospital es de tercer nivel, o de segundo nivel, pero digamos, en la nomenclatura y en la legislación colombiana se distinguen esos tres niveles. Primer nivel o baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad. Esos son los niveles que se conocen en Colombia. Muy bien. Está el otro contrato que es por evento. Entonces el evento ya me permite a mí decir, yo voy a atender este servicio, este proceso, y este proceso entonces vale X plata. Y yo ya, dependiendo del número de eventos que tengo, entonces ya contrato con la EPS y le digo, venga, atendí a 100 pacientes, págueme por esos 100 pacientes porque eso fue lo que atendí. Es un sistema de gestión que, digamos, permite, o digamos, el contrato por eventos hace que una organización tenga un muy buen sistema de gestión para que le permita verificar los derechos, la facturación, las auditorías y las respuestas a glosas. Es muy importante tener en cuenta esto porque, digamos, son donde las aseguradoras más se glosan, donde están más pendientes, porque es dependiendo digamos, como ese nivel de negociación y de contratación que yo haya tenido. Hay que tener una muy buena gestión de cartera, una muy buena capacidad de capital de trabajo. Hay un sistema de costos muy importante. Usted tiene que tener en su empresa, en su hospital, un muy buen sistema de costos para identificar cuánto vale ese evento. Hay que tener una muy buena intervención de costos fijos y una capacidad de trámites y autorizaciones. Estas son, digamos, algunas particularidades. Este tipo de contratos se utiliza más en hospitales de mediana y alta complejidad. Cada evento, entonces, específico, dependiendo, se atiende y el pago entre la EPS a la IPS va a ser dependiendo del evento. El otro es el PGP, el que les mencionaba anteriormente, es donde, digamos, lo que hace es que el presupuesto asignado se define con base al costo de la prestación del servicio a la demanda de referencia, ejecutando en la vigencia anterior y con base en la demanda global de servicios de la institución. Se paga de forma prospectiva con una base de plan de desembolsos. Entonces lo que hace la aseguradora es, mira, yo te entrego la plata al prestador y ustedes van a atender a toda esa población específica, que esas, digamos, como las modalidades que en los últimos años han venido desarrollando específicamente y en caso concreto en Antioquia la EPS Sabia Salud con algunas instituciones, entre ellas la IPS universitaria, que entonces lo que generó fue, digamos, como ese pago global prospectivo, ese PGP, y atiende a toda una población, a todo un territorio específico. Es un contrato que, digamos, no es el más común, no es el más común verlo en el sector salud. No hay un precio individualizado por persona ni por evento de atención, y hay una relación entre la capacidad instalada del hospital y la demanda esperada de un territorio específico definido. Es un contrato que, digamos, tiene algunas implicaciones de muchas índoles, pero que, digamos, funciona en los servicios de salud. Y el otro es el denominado modelo de contrato por conjunto integral de atenciones o por paquete. Entonces yo te digo, yo te vendo un paquete y el paquete puede ser, por ejemplo, el parto. El servicio de parto, entonces el servicio de parto tiene este paquete, este conjunto integral de atenciones, entonces está la atención del parto, la revisión por medicina, digamos por pediatría, la atención por ginecobstetricia, la atención por nutrición. Entonces yo hago todo ese conjunto integral de atenciones y lo defino como un paquete para que en ese paquete entre la EPS y la IPS pues pueda hacerse esa negociación. Se utiliza mucho en instituciones sobre todo de alta complejidad, de mediana y alta complejidad. Se hace una relación del gasto médico y el gasto administrativo según el diagnóstico del conjunto de intervenciones, de pruebas, de procedimientos y pues digamos se hace una resolución de una enfermedad o un evento para que pueda estar integrado en ese paquete. El precio se determina sobre el valor promedio y la dispersión del costo de una canasta de consumo asociada cuya probabilidad de consumo es alta. Es muy importante tener eso presente porque digamos hay que tener una muy buena relación de costos para tener de costos y digamos una muy buena gestión por procesos para que ese paquete integral por conjunto integral de atenciones o por paquete pues pueda negociarse. Muy bien, ya para finalizar entonces está una etapa de la contratación, que en esta etapa de la contratación se conocen 10 momentos y esos 10 momentos son muy importantes tenerlos presentes. Y es, antes de un contrato hay que hacer un análisis de conveniencia, por qué va a contratarse.
Se tiene que hacer una selección de la modalidad de contratación, cuál va a ser la modalidad de la contratación que voy a hacer. Hay una suscripción del contrato, hay una socialización de las obligaciones, hay una parametrización del contrato en el sistema de información, todo esto tiene que estar soportado en el sistema de información, hay un control interno para la ejecución del contrato, tienen que haber unas reuniones de seguimiento para evaluar cómo va ese contrato, tienen que haber ajustes del contrato porque los contratos no quedan perfectos, sino que a medida del tiempo pueden ir existiendo variables, pero esos ajustes se pueden ir haciendo en el tiempo. Tiene que liquidarse el contrato y tiene que evaluarse, tiene que haber una evaluación final de las futuras contrataciones. ¿Fue la mejor forma? ¿No fue la mejor forma? Y demás. Eso es un asunto muy importante para los servicios de salud, pues muchos pecan en este nivel de contratación y contratan a recursos que son completamente inviables, a recursos muy módicos, a recursos que no son, digamos, reales y hacen que muchas instituciones de salud se quiebren. Discúlpenme la expresión, a muchas instituciones de salud, digamos, no tengan solvencia financiera y digamos que económicamente no puedan seguir cumpliendo y ese riesgo financiero pues que tienen para las instituciones. Muy bien, ya digamos en esta parte finalizando vamos a mirar el tema de costos, donde identificamos que los costos en el sistema de salud corresponden a la organización, a la puesta en marcha y a la operación de cada programa. Recuerden que vimos un tema de procesos, vimos que un proceso está organizado y una gestión por procesos está organizada claramente y definida y vimos toda esa modalidad del proceso, pero entonces lo que vamos a mirar es ese proceso que yo ya lo tengo como, como un sistema de gestión, lo voy a calcular con costos. Esa relación de los costos es que me permitan identificar, cuantificar, valorizar el consumo de los recursos asociados a las intervenciones. Los costos y los análisis de costos es la parte central de la economía de la salud. Es la parte central de la economía de la salud y es una preocupación constante todo el tiempo, tanto de evaluadores como de planificadores, como de administradores, de gerentes y demás que trabajan en el sector salud. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso que usted está haciendo? Y es que eso genera, digamos, y que tiene que tener una implicación financiera. Recuerden, aquí traigo, digamos, un sistema de gestión. Este es un mapa de procesos de un hospital de aquí del municipio de Bello, del hospital Marco Fidel Suárez específicamente. Lo tomé de la página del hospital y en esta página entonces lo que vemos son los diferentes procesos. Hay diferentes procesos: cirugía, consulta externa, ayuda diagnóstica, soporte terapéutico, urgencias, hospitalización. Esos son los procesos misionales, esa es la misión del hospital. Muy bien, entonces vamos a identificar que están esos macroprocesos que hacen parte de un proceso, un procedimiento, de una tarea. Pues entonces voy a calcular y voy a identificar cada una de esas actividades, cada una de esas tareas, cada uno de esos procesos, cuánto me vale. Y ese es el costo. Y hay formas de hacerlo. En realidad el costeo es una parte que no es, digamos, compleja hacerlo. Metodológicamente no tiene muchísimas complejidades hacerla. La complejidad es en asociar algunos costos que son muy digamos, invisibles, que por así llamarlo en economía lo llamamos como que son de difícil acceso y son de difícil, digamos, de prorratear o de difícil identificar cuánto vale. ¿Cuánto vale el consumo de energía que yo estoy teniendo para esta cirugía? Va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces son esos costos, es más la complejidad en ese sentido. Básicamente para los costos operativos en administración se denominan como 3 elementos claves. ¿Qué recurso humano usted necesita para prestar ese servicio en ese proceso? ¿Cuáles son los materiales y cuáles son los suministros que usted necesita para atender ese proceso? ¿Y cuáles son los gastos generales? Esos gastos generales va a identificarlo como la energía eléctrica, como los servicios públicos, como algunos costos que están, digamos, por fuera del recurso humano de materiales que hacen parte de ese proceso. Y eso lo que me va a generar es un costo operativo. Ese costo operativo es entonces el que me va a definir es lo que vale el proceso como tal. Muy bien, de esa manera entonces terminamos esta sesión, complemento del módulo, este pedazo de la parte financiera específica, que puede ser un poco enredada, que puede ser un poco aburrida, pero que es muy importante para tener presente en la administración de los servicios de salud. Muchas gracias.